¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a Compromiso Nacional por la pantalla de BTV y en una producción del Partido Nacional. Cari, ¿cómo andás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Un placer estar nuevamente con la familia, acompañándolos desde este programa. Hoy con la visita del presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Acá comienza Compromiso Nacional. Nuestro invitado comenzó, si se quiere, su carrera política ya por el 89, cuando encabezó la lista de jóvenes blancos. Después, ya en el 90, sería inspector nacional de trabajo. En el 95 ingresaría a la Cámara de Senadores a cubrir ciertas suplencias. Ya en el 2005 y hasta el 2020 tuvo una larga trayectoria en la Cámara de Representantes. Ya se los adelantó Karina, estamos recibiendo al actual presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Contento por venir a visitar el programa, supongo. Y larga carrera, ¿eh? Bueno, ¿Qué bastante. currículum, Es un Pablo? poco más larga. Bastante, un sí, No, resumí La militancia porque... en el movimiento estudiantil antes y fui presidente de la Juventud por la Patria, que es la juventud más numerosa del partido, antes también. Bueno, Pablo, antes de comenzar con todo lo que es la gestión y demás, presentar un poco tu vida. ¿Estás casado? ¿Cuánto hace que estás casado? Estoy casado desde el año 85, pero son algunos años más porque tuvimos 7 años de novio. Tardaste en dar el sí. Capaz que no fui yo. Eso bueno, viste, ahí prejuzgué. Y tenés 4 hijos y 5 nietos. Es verdad, ¿Cómo todos varones. ¿Eh? Todos varones. Todos varones, los nietos. ¿Cómo sos como abuelo? De esos abuelos que permiten todo, ¿viste? Bueno, yo ya crié a mis hijos para ahí. Más. Y Soy los bipolar, a veces así, a veces estricto. Pero un poquito de cada cosa. un poquito de cada cosa. Bueno, ahí los tenemos. Ahí estamos en el casamiento, ahí con alguno de tus Ese nietos. es el menor. Se llama Diego. Dieguito. Bueno, relaja. ¿Y cómo llevas eso, la vida de abuelo, con el rol de presidente del directorio también? ¿Cómo conjuga? Yo qué sé. Lo que pasa es que cuando sean abuelos, que ojalá lo sean, te cambia la vida, no, es inexplicable. Pero yo qué sé, tratás de venir corriendo, porque este fin de semana estuvimos en Colonia con un congreso de los jóvenes, todo el sábado, desde el viernes de noche, todo el sábado, y el domingo hasta mediodía, y bueno, un poquito antes de mediodía me vine porque el almuerzo familiar con los niños es sagrado. Pues mi señora se fue con los dos grandes al cine, y yo me fui con los 2 chicos a correr en la playa, y divertido. Y bueno, un poquito de cada cosa, ¿verdad? Exacto. Vamos a empezar a hablar, Pablo, de a poco cuál es la función primero del directorio del Partido Nacional, y en el correr de la historia, ¿ha cambiado alguna función del directorio? ¿Cómo se avanza? Sí, en realidad, el directorio tiene como función fundamental ordenar la actividad partidaria, administrar el lema, celebrar con un partido que hace mucho culto a la historia como hacemos nosotros y a la libertad, celebrar las actividades que tengan que ver con las conmemoraciones, todas esas cosas están ahí. Y antes el directorio, quizás lo que tiene de distinto es que antes en el directorio convergían los distintos sectores y ahí se coordinaba. El partido no tuvo un único directorio desde el año 30 hasta el año 70, casi 40 años. Luego en el 70 se reunificó la actividad partidaria, nosotros votábamos en 2 lemas durante un tiempo largo, hasta el 58, cuando nos reunificamos ganamos la elección, después de 93 años. Y yo creo que lo que tiene de distinto ahora el directorio es que con la última reforma de la Constitución del año 96, el tener un candidato único, porque seguramente mucha gente joven que mira no tiene ni idea, y a veces los grandes nos olvidamos. Antes se votaba por un sistema de doble voto simultáneo, no había internas, entonces tú ibas directo a una interna
y elección presidencial a la vez, Claro. con una única vuelta, no había doble vuelta. Entonces tú votabas, por ejemplo, si fuera ahora, los distintos candidatos del partido que sumaban los votos al partido y se adjudicaba la presidencia al partido y dentro del partido al candidato más votado. Eso es lo Una que se especie llama, como ocurre a nivel departamental con las como ocurre intendencias. con las intendencias, una cosa así. En el año 96 se modificó la Constitución, se votó en el 97 y hay candidato único. Al haber candidato único, la lógica cambia bastante. Incluso nosotros en el 99, cuando no entendimos mucho cuál fue esa lógica, votamos muy mal, porque nos peleamos mucho y la gente no vota a partidos que se pelean. Y bueno, salimos terceros por primera y única vez en la historia, única hasta ahora, ojalá nunca volvemos a votar terceros. Pero creo que después aprendimos muy bien la lección, creo que en eso el partido ha avanzado mucho y tenemos un clima de cordialidad importante en los últimos tiempos y en este tiempo lo que ya venía planteando desde el 2014, 2015, el actual presidente Lacalle Pou, es que quien estuviera al frente del directorio estuviera en forma full time, que se dedicara solo a eso. Una vez conversando con él, comentábamos algunos de los temas, me decía, yo quiero que tú te levantes preocupado por los temas del partido y te duermas preocupado por los temas del partido, que no tengas otra cosa en la cabeza. Entonces eso obliga a profesionalizarse mucho más. Para mí es un gran gusto, porque el año que viene voy a hacer 30 años que estoy en el directorio. Fui suplente de García Costa, que fue mano derecha de Wilson durante muchos años, después fui suplente de Sumarán, no obstante los suplentes pueden concurrir, siempre iba, y después estuve durante 15 años como secretario del directorio, primero con Larrañaga, después con Lacalle, y después siendo presidente de Larrañaga, después Lacalle y después Heber, fui secretario del directorio y bueno, ahora desde el 2020 me tocó ser presidente del partido. ¿En qué han evolucionado los partidos y el modelo del presidente del partido? Bueno, en eso que te decía fundamentalmente, y en lo que antes... una cosa muy tradicional en los blancos, que ha ido a alguna de las actividades del interior, es siempre plantear los caudillos del interior o los militantes del interior contra los doctores de Montevideo. En eso yo creo que hemos cambiado mucho, no ha sido en este periodo, sino que ya en periodos anteriores hubo mucha recorrida del directorio en el interior. Hubo mucha presencia y diálogo con los distintos sectores y creo que yo he tratado de darle una impronta en participar en congresos de jóvenes en el interior, en participar en la bancada de ediles del partido. Desde el 2002 a la fecha, hace más de 20 años que siempre trabajo en lo que es el Congreso Nacional de Ediles, que se reúne la bancada de ediles del partido, en lo que es la bancada de intendentes del partido, que se reúne una vez al mes. Casi siempre estamos presentes, organizamos un Congreso Nacional de Alcaldes, los alcaldes del partido son, si no me equivoco, 90, creo que son 90 justos, 90 o 92, no me acuerdo, con exactitud, pero tratamos de estar en diálogo con ellos, con los ediles, con las distintas departamentales. Una cosa que venimos haciendo desde el año 2005-2006, lo recordamos el otro día, y también con el apoyo de una fundación alemana, Fundación Konrad Adenauer, es muchas actividades de formación, porque la actividad política tiene que tener el sentido de saber para qué haces política, no es solamente para que te vean y figurar de figuretti, bueno, yo soy el candidato, yo soy edil, yo soy esto, soy lo otro. Tiene un sentido la política y tiene una ética muy particular y para eso también tienes que formarte como para todas las actividades de la vida. Hay que profesionalizarse absolutamente para llevar adelante las cosas. Entonces es muy importante que, me parece a mí, que los gurises se capaciten en economía, en comunicación, en filosofía política, en entender los fundamentos, en saber cuál es el hilo conductor de la historia del Partido Nacional, la vigencia del derecho internacional,
por qué el Estado de Derecho, por qué la legalidad, por qué defensores de las leyes, en qué cosa contribuyó cada uno a lo largo de la historia, por qué Oribe, por qué nosotros veneramos a Leandro Gómez, por qué fue la política de fusión de Berro, por qué la revolución de Timoteo Aparicio, la coparticipación, el voto secreto, el voto popular, todas las cosas por las que peleó Aparicio Saravia, la soberanía de Leandro Gómez, la construcción de la columna cívica luego de las revoluciones en el siglo XX, que comienza con Herrera, con Lucich, con bueno, otra cantidad de dirigentes, y la consolidación del partido de Estado, que es muy importante el aporte que le hace Wilson Ferreira Aldunate, siendo el ministro, que en los hechos era un primer ministro en el año 63, con la construcción de la Comisión Interministerial de Desarrollo Económico, CIDE, que es el primer gran diagnóstico y quizás el único hecho a fondo, un diagnóstico que se hace sobre el país y que todavía está vigente. Han pasado ya más de 50 años y todavía está vigente, y que fue trabajado no en clave partidaria, sino, por ejemplo, los secretarios participaron muy activamente, el secretario de la CIDE era el joven economista Enrique Iglesias. Dos de los activos participantes y asesores de Iglesias eran el contador Daniel Astori y el contador Faropa, uno de izquierda y otro del Partido Colorado. Eso estaba pensado para pensar políticas públicas de largo plazo, y eso hay que tratar de transmitírselo no solo a los jóvenes, sino a veces los más veteranos que no hemos tenido la oportunidad de formarnos en esas cosas, y yo creo que eso tiene que ver con la construcción de partido. Antes, me parece a mí, importaba mucho más el candidato que tú votabas, importaba mucho más el sector que tú, la lista que votabas, de qué sector era, de qué movimiento. Creo que hoy todo eso, sin haber perdido importancia, un poco se ha licuado, en el sentido de que hoy la pertenencia es mucho más al partido que a los sectores, los grupos, más allá de... Puede haber excepciones. Y sobre eso vamos a hablar tras la pausa. ¿Te parece cómo se consolida el Partido Nacional hoy ya con el rol de gobierno y no más de oposición, si se quiere? Así que si te parece, solo hablamos luego de la pausa. Bueno, antes de irnos a la pausa, recordar que nos pueden seguir en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y también en Twitter, y que este programa, además de salir por la pantalla de BTV, lo pueden ver en vivo en el YouTube del Partido Nacional. Exacto, hacemos una pausa y ya venimos. Continuamos en Compromiso Nacional, hoy con la visita del presidente del Partido Nacional, justamente, Pablo Iturralde. Exacto, y había quedado antes de hacer la pausa la consulta pendiente para Pablo. ¿Qué significa para el Partido Nacional ese cambio de rol, dejar de ser la oposición, como eran durante los gobiernos del Frente Amplio, a asumir este liderazgo dentro de la coalición de gobierno? Dos cosas bien concretas. Primero que nada, el partido, como al ser gobierno, tiene que tener, muchas veces cuando se es gobierno, es una cuestión de ciencia política estudiada mundialmente. Se van los principales dirigentes políticos al gobierno y el partido queda un poco fagocitado, tragado por el gobierno. Uno de los desafíos que tenemos es que el gobierno no se traga al partido, que tenga su propio protagonismo y que, en cierta medida, por eso también la separación, sea custodia del cumplimiento de los principios generales del partido. Y la otra cosa que es muy importante y que tiene que ver con estos tiempos modernos es la de qué es ser gobierno en una coalición. Porque ser opositores, te opones a las distintas cosas, podés buscar la forma de coparticipar en un gobierno o de hacer lo que Wilson llamaba la gobernabilidad, de fortalecer la gobernanza, como se dice ahora. Ese es un camino, pero el otro, lo más importante de todo, cuando tú gobernas en coaliciones,
es también saber liderar una coalición. Por eso es muy importante la serenidad que tiene que tener un partido, la unidad que tiene que tener para poder dialogar como lo hacemos nosotros ahora con 5 partidos. Tenemos un diálogo muy importante con los partidos que forman la coalición, y eso hay que construirlo cada día, ¿no? Y la otra cosa que yo te agregaría, que eso no es tan tradicional, el saber siempre tender puentes con la oposición. Con la oposición es fundamental tender puentes. A veces algunos compañeros se enojan y dicen, bueno, ustedes son muy suaves. Lo importante acá es que nosotros tenemos que tener el sentido que Uruguay es una comunidad espiritual y que somos distintos. Y no tenemos que pegarnos a ningún modelo donde haya enfrentamientos que signifiquen una grieta importante. Hay que continuar el diálogo porque más allá de todo, todos luchamos por el bien del Uruguay. Y hablando un poco del gobierno, ¿cómo ves el desempeño del gobierno? En estos días hubo una charla de Azucena Arbeleche de la ACD, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que me pareció excelente, donde hizo un análisis de todo lo que se ha venido haciendo, que tiene que ver básicamente con cosas que para la gente son muy abstractas, como disminuir el déficit fiscal, bajar la inflación. Después vas a cosas que no son tan abstractas como es el aumento del salario real, pero cuando tú me dices el aumento del salario real, tenés que compararlo con algunas otras cosas que también son muy importantes, como la masa salarial. La masa salarial es el conjunto el conjunto de lo que ganan todos los trabajadores del país, porque tú puedes tener un salario real, pero si el desempleo crece, no sirve. Lo que sirve es que crezca la masa salarial, que baje el desempleo y que aumente la tasa de actividad. Todos esos indicadores nos han dado positivamente. Tenemos algunas políticas de vivienda que han sido muy buenas. Uno dice, bueno, política de vivienda, ¿para qué ha servido? Bueno, yo lo miraba el otro día en una explicación que nos daba un joven economista, Ramiro Correa, en el Congreso de Jóvenes. Han servido para bajar el precio de los alquileres. Si tú los mirás en términos comparativos, han bajado un poco más del 10%. Bueno, en 5 años, si eso sostenidamente se mantiene una política de vivienda en ese sentido, va a seguir bajando. Y esa dificultad que tienen los jóvenes va a cambiar. Ha cambiado el empleo, ha cambiado... Y para todo eso tú tenés que tener una economía ordenada. Con la economía ordenada, si no ordenás la economía, tú tenés que poner más impuestos. Si no pones más impuestos y si los bajás como ha sido este gobierno, necesariamente permitís que aumente la inversión, que haya más productividad, y eso creo que le hace mucho bien al país. Por eso hablamos de la necesidad de una continuidad de estas políticas, ¿no? Y hablando de continuidad de políticas, el partido del gobierno realizó la tan esperada reforma de la seguridad social. Ahora el PIT-CNT dice que va por una nueva hazaña que busca impulsar un plebiscito para, dar de baja esa reforma. ¿Qué visión tenés sobre eso? A ver, a mí me parece con mucho respeto por el movimiento sindical, me parece que no se puede ir en contra de cosas que son matemáticas puras. Si nosotros no aceptamos que la reforma de la seguridad social hay que hacerla, veníamos hablando desde hace 15, 20 años de esto y nadie la hacía. No van los números. ¿Cuál es la opción? ¿De que en 10 años no se pudieran pagar las jubilaciones? ¿De que aumentáramos los aportes patronales, los aportes de los trabajadores? Tenemos un problema. El sistema de seguridad social fue pensado en un tiempo donde la pirámide poblacional era distinta, donde la gente se moría más pronto, donde la tasa de nacimientos era muchísimo mayor. Hoy tú tenés... Estamos estables en población y estamos estables por la inmigración, que mucho y buena cosa ha sido para el Uruguay el aporte que ha traído la inmigración. Pero tú tenés prácticamente no es más una pirámide, sino que tenés la misma cantidad de aportantes con los jubilados. Si vamos rumbo a eso, entonces en ese mecanismo, cuando vos tenés la gente vive más años y es menos gente para aportar en la proporción, necesariamente tenés que modificarla. El movimiento sindical no dice qué es lo que quiere hacer, el Frente Amplio no dice qué quiere hacer, dice que quieren un diálogo. Bueno, un diálogo tuvimos durante 2 años enteros y no aportaron ninguna idea. Un diálogo hubo antes liderado por el gobierno anterior y no se movió nada. Yo creo que estas cosas son muy importantes y cuando se nos plantea que tienen un costo político,
yo creo que a Wilson Ferreira Aldunate le preguntaban cuando la ley de caducidad si él estaba dispuesto a pagar un costo político. Contestaba qué poca cosa sería la vida política si uno no estuviera dispuesto a pagar un costo político por las cosas que hay que hacer. En política, a mí me gusta repetir una frase de Leandro Alem: no se hace ni lo que se quiere ni lo que se puede, se hace lo que se debe. Si por esto vamos a pagar un costo político, paguémoslo. Pero yo creo que la gente entiende mucho más que lo que creen los dirigentes políticos. Creen que es decir, al barrer, jubílese a los 60 años, que tenga ganas de jubilación. ¿Y de dónde sale la plata? Esto es como cualquier casa, digo, todo el mundo administra lo que tiene, y si no, tenés que buscar más ingresos. Y más ingresos es que la gente aporte más impuestos. Muy bien. Bueno, se habló mucho del palo en la rueda, de parte de la oposición casi no hay reconocimiento a ninguna gestión que ha hecho el gobierno. ¿Cómo se sale adelante? ¿Cómo se gobierna con ese palo en la rueda? A ver, acá hay que meter para adelante y no hay que tener miedo. Acá hay que avanzar en las políticas que hay que llevar adelante. Si el gobierno se hubiera manejado por lo que decía la oposición y por lo que decía el PIT-CNT, hubiéramos ido a una cuarentena y eso hubiera sido dramático para la economía, dramático para el que vive la cotidiana. Y la recuperación de los países que hicieron esas políticas, nos reclamaba el PIT-CNT, que nos reclamaba, nos caceroleaban por ese tema. El sindicato médico hizo una planificación de terror en la cual mandaba a la gente, decía cosas que asustaban mucho a toda la ciudadanía. Si hubiéramos ido por ese camino, nos hubiera ido muy mal. Lo que se tuvo es las agallas para sostener que hay que seguir adelante y aplicar las políticas que hay que hacerlas. Se han hecho, se han llevado adelante, la LUC ha funcionado, y bueno, en ese camino vamos. No porque todo está bien, pero yo qué sé, todos sabemos, nos preguntan por la situación de la seguridad pública. Naturalmente el ciudadano dice, bueno, están pasando determinadas cosas. Sí, pero nosotros venimos de 20 años donde era así el ascenso de los delitos, y hoy estamos en una meseta y bajando levemente la gran mayoría de los delitos. Que tenemos muchísimo para hacer, sí tendremos para hacer. Que queremos hacer políticas de largo plazo, sí las queremos hacer. Que esto no es culpa de ningún gobierno específico, también es cierto. No podemos decir esto es culpa del Frente Amplio, que bla. No. Esto es un problema que estamos viviendo internacionalmente y que tenemos en el país y que tenemos que ponerle todo el hombro. También a eso llamamos un diálogo el año pasado a todas las fuerzas políticas, y nos encontramos con que el Frente Amplio vino, habló, analizó algunas de las políticas, porque después no firmó el documento. Entonces, ¿cuál es el compromiso que estamos teniendo con esos temas? A nosotros nos parece que hay que fijar políticas de largo plazo y tenemos que comprometernos todos, ¿no? Y no es de ahora, Yo recuerdo que en el año 2006, lo recordamos el otro día con algún periodista justamente que me preguntaba de ese tema, tuvimos una reunión con el subsecretario Juan Faropa, involucramos al ministro Interior, a Jorge Larrañaga, que es el presidente del partido, hicimos algún planteo particular de crear políticas de largo plazo, que luego, bueno, no caminaron por distintos motivos, pero es necesario eso para el país. Y Pablo, ya pensando en las próximas elecciones que se avecinan, esa coalición de gobierno, ¿llegó para quedarse? ¿Tiene que continuar siendo liderada por el Partido Nacional? Yo creo, a ver, yo quiero que sea liderada por el Partido Nacional, pero tengo que tratar con respeto a nuestros aliados, porque son aliados que piensan diferente, porque hay otro partido histórico que tiene diferencias con nosotros y hay un nuevo partido como es el Cabildo Abierto que también tiene diferencias, y hay un partido más de centro izquierda como el Partido Independiente que también tiene otros matices. Está también el Partido de la Gente, que veremos si continúa adelante. Nosotros lo que necesitamos es que estos 5 partidos dialoguen a fondo sobre las distintas propuestas que se le hace a la ciudadanía, que algunas van a tener un matiz más importante y dependerán de cuánto vote cada uno de los partidos. Pero estamos convencidos que es la forma de gobernar, porque entre otras cosas la diversidad enriquece mucho al tipo de gobierno. El tener distintos aportes es muy bueno, y cuando algunos se enojan con algunas diferencias que plantean alguien, yo digo, bueno, pero si no plantean las diferencias estarían en nuestro partido, si pensaran igual. Me parece que eso es lo que hay que enfocar. Bueno, y para ir cerrando, ¿es el Partido Nacional el que ofrece mejor pluralidad de candidatos? Yo creo que tenemos muy buenos candidatos.
creo que están todos muy formados y que tienen mucho para ofrecerle a la ciudadanía. Creo que estamos muy bien plantados en ese sentido. Y bueno, veremos cómo lo visualiza la ciudadanía. Creo que lo más importante es que hay un hilo conductor del partido a lo largo de la historia, y en este sentido nosotros sentimos que hay un presidente que ha ejercido un gran liderazgo y que también la continuidad de las políticas, la política que hemos llevado adelante, el sustento de un partido de tantos años y de otros partidos de tantos años, es la garantía para la gente. Pablo, Bien. muchas gracias por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes, se pasó volando el tiempo. Es verdad. No te convidé con ningún mate. Tengo el mío por allá. Ah, sí, ya sé. Pero El no me mate de convidas Pablo nunca. es bien grande. Lleva mucha yerba. Bueno, pero se lava más lento. Más lento. ¿No? Para los viajes del interior, que él Claro, recorre mucho bastante. el interior, es necesario. Bueno, Emi, un placer Soy de la estar... frontera, por eso tengo un mate gaullo, porque soy de la frontera. Claro, nació en Melo. Sí, claro, estoy Claro, leyendo. nació en Melo, exacto. Viaja. Viaja Gente del permanentemente. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en un nuevo programa de Compromiso Nacional. ¿Y que nos pueden seguir en las redes, Emi? Exacto, síganos en las redes y nosotros nos encontramos por la pantalla de BTV el próximo jueves a partir de las 21.